Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Es una bendición poder saludarles a todos, verles en viernes, final de semana, bueno, este fin de semana que comienza. Damos gracias a Dios por eso. Le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en Primera Carta a los Corintios, capítulo 10. Primera a los Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer hoy desde el versículo 14 hasta el capítulo 11, versículo 1. Así que vamos a ver el versículo 1 del capítulo 11 y luego nos regresamos al versículo 14 del capítulo 10. Es primero los Corintios 11, 1. Y el título de la enseñanza es Huyendo de la idolatría, y es el tema número 17 de esta serie, El orden de Dios en la iglesia. Estamos viendo la primera carta a los Corintios, versículo a versículo. Estamos ya en el tema número 17 y vamos, yo creo, a la mitad más o menos de la serie. Así que vamos a leer el versículo 1, primero a los Corintios 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hemos estado repitiendo recientemente en las últimas enseñanzas que la vida cristiana no se trata de una lista de mandamientos y prohibiciones. No se trata de eso. Se trata de imitar a Cristo. Diga, imitar a Cristo. La base de esa imitación a Cristo es el amor a Dios, fluye desde el amor a Dios. No es simplemente copiar algunas cosas de Cristo y tratar de parecerse, sino fluye desde el amor a Dios. Cuando nosotros nacimos de nuevo, en el momento en el que nosotros respondimos al Evangelio, dice Romanos 5:5 que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Ese es un concepto que debe de estar bien presente en nuestros corazones, porque si tratamos de cumplir los mandamientos, o si usted trata de cumplir los mandamientos de Dios sin haber nacido de nuevo, va a ser imposible. Por eso muchas personas se frustran, por eso muchas personas abandonan la iglesia, porque en realidad nunca nacieron de nuevo y se esforzaron por tratar de cumplir esta imitación a Cristo, este discipulado. Pero decía que cuando nosotros nacimos de nuevo, el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Así que sin la experiencia del nuevo nacimiento es imposible amar a Dios, es imposible imitar a Cristo. El intento es solo una religión. Ahora, aunque la vida cristiana se trata de imitar a Cristo, hay mandamientos. No se trata de mandamientos, se trata de imitar a Cristo, pero sí hay mandamientos. Jesús, de hecho, resumió toda la ley y los profetas en 2 mandamientos. Acompáñame a Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39. Mateo 22, 37 al 39, para que veamos que Jesús sí habló de mandamientos y resumió toda la ley y los profetas en estos 2. Quizás tú te lo sabes, pero vamos a leerlos. Mateo 22, versículos 37 al 39. Y esto se lo dijo Jesús a un intérprete de la ley, o sea, no a cualquiera, no a un ignorante de la ley, sino a alguien quien la conocía. Dice Mateo 22, 37, Jesús le dijo a ese intérprete de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque Jesús está asumiendo que nosotros ya nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo la ves? Hay quienes dicen, no, es que tú tienes que amarte a ti mismo. No, ya nos amamos a nosotros mismos y demasiado. Más bien el Señor nos dirige para que amemos a nuestro prójimo, para que le amemos a Él primeramente. Estoy diciendo que la vida cristiana no se trata de mandamientos, sino de imitar a Cristo, pero sí incluye mandamientos. No se trata de prohibiciones, aunque las incluye. No se trata de ellas, pero las incluye. En el capítulo 10 que estamos estudiando de la primera carta a los Corintios, hay varias prohibiciones. En el versículo 6, no codicien, es una prohibición, prohibido codiciar. No sean idólatras, versículo 7 de 1 Corintios 10, prohibido idolatrar. No forniquen, versículo 8. No tienten al Señor, no murmuren en el versículo 10. O sea, hay prohibiciones, pero no se trata de las prohibiciones. Todo fluye desde ¿qué? Desde amar a Dios, desde la experiencia del nuevo nacimiento, desde imitar a Cristo. Aquel quien ama a Dios no ve estas prohibiciones como algo que es de destrucción. No, ay, ¿por qué me están restringiendo? Me están tratando de hacer la vida miserable.
No, no, no. Aquel quien ama a Dios lo ve como una muestra del amor de Dios para protegernos de las consecuencias que vimos la enseñanza pasada y para que seamos parte de su plan. Dios tiene un plan, pero solo aquellos quienes le aman serán parte de ese plan glorioso. Solo aquellos quienes imitan a Cristo serán parte de ese plan de Dios. Por tanto, aquel quien ama a Dios no obedece a los mandamientos ni a las prohibiciones para obtener algo terrenal a cambio de religión o a cambio de algo, porque eso es religión, quiero decir, sino por amor. Quien obedece a los mandamientos, quien obedece a las prohibiciones, no lo hace para obtener algo terrenal, sino que lo hace por amor, lo hacemos por amor. Pablo decía, yo soy un esclavo por amor. Dios, mis hermanos, no es arbitrario como a veces las autoridades suelen ser. Dios no es arbitrario cuando nos da un mandamiento. Él, cuando nos da un mandamiento, nos da el porqué de ese mandamiento. A veces nosotros como padres somos así. No hagas eso. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque soy tu padre, porque dije que no. Y no les damos a nuestros hijos una explicación. Y peor aún, después los disciplinamos, ¿sí? Y no les explicamos el por qué no. Pero el Señor no es así. El Señor, aunque no debería de hacerlo, el Señor lo hace y es bueno que lo imitemos. En el capítulo 14 del capítulo 10 de 1 Corintios, hay una palabra que aparece ahí y dice, por tanto. O sea, ese por tanto está dándonos esto que yo te estoy diciendo. La explicación. La explicación estuvo ¿en dónde? De los versículos 1 al 13. Por tanto, eso, amados míos, huid de la idolatría. ¿El mandamiento cuál es? Es huyan de la idolatría. La explicación ya fue dada en los versículos anteriores. Los israelitas, hablamos de ellos la semana pasada, se confiaron de ser el pueblo elegido. Yo soy el pueblo elegido de Dios, somos el pueblo elegido de Dios. Y se empezaron a acercar a esas áreas grises hasta que terminaron pecando, ya lo vimos, terminaron fornicando, terminaron idolatrando, terminaron murmurando, terminaron renegando contra Dios, etcétera. ¿Por qué? Porque desde su confianza en sí mismo y en su elección se acercaron a esas áreas grises, usaron su libertad así de manera irresponsable. Versículo 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Ese versículo, mis hermanos, es muy, muy interesante. Parece que no tiene nada, pero tiene mucho. Porque Pablo les está llamando a los hermanos de la iglesia en Corinto y a nosotros esta palabra sensatos. ¿Qué significa esta palabra? Es la palabra griega phronimos. Y significa, ¿sabes qué? Inteligente. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? ¿Sí? No, dígalo, así como que la verdad se la cree, ¿no? Significa sabio, significa razonable. Eso es lo que significa phronimos. Alguien razonable, alguien inteligente, alguien sabio. Entonces Pablo les dice, les hablo como que son gente inteligente. ¿Sí hay inteligentes aquí? ¿Sí? Les hablo como a gente sabia. Y esto nos enseña algo. Nos enseña que aquel quien ha conocido a Cristo no ha apagado su cerebro, ¿sí? O sea, hay quienes, no, ya soy cristiano y se empiezan a revolcar y les da la chiripiorca y desconectan el cerebro. Y se parecen locos, parecen tontos. Pero el Señor nos dice, a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ustedes no están llamados a desconectar el cerebro, úsenlo. Ustedes son sabios, son inteligentes, son razonables. Yo les di la capacidad de pensar, les di la capacidad de razonar. Y aquí nos está enseñando la palabra que debemos de usar el sentido común. El pastor Chuy Olivares dio una enseñanza que es muy buena, que habla acerca de esto, ¿no? Murió el sentido común, se llama la enseñanza. Un cristiano del primer siglo dijo esto: fides quaerens intellectum. La fe busca entender. Las religiones cumplen con mandamientos, cumplen con prohibiciones, pero sin saber por qué. ¿Sabías eso? ¿Sí te habías dado cuenta? Oye, ¿por qué haces esto? Pues no sé, así nos enseñaron. Oye, ¿y esto por qué? Pues no sé, así siempre lo hemos hecho. Eso hasta en las iglesias cristianas ocurre. A eso se le conoce como legalismo. Oiga, hermana, ¿y por qué usted hace esto? Pues no sé, a mí así me dijeron que lo hiciera. Pero o sea, no me demostraron en la palabra ni nada, nada más así me dijeron que lo hiciera y ya. ¿Y por qué no hace esto? Pues no sé, a mí me dijeron. No, para todo nosotros debemos de tener un porqué. Y la palabra de Dios nos da esos porqués. No es solo por tradición o solo por religión, sino porque lo vemos en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Si está en la palabra, lo hacemos. Si no está en la palabra, pues nosotros no lo hacemos. Cuando Dios nos da un mandamiento, también nos da la solución. O sea, nos dice, no hagas esto, pero en lugar de hacer eso, haz esto.
nos da una solución. Y de eso es lo que trata esta enseñanza. Vamos a ver la realidad de la idolatría y vamos a ver cómo podemos huir de ella, de la idolatría. La palabra idolatría viene del griego eidolatría, es casi igual, solo con una e y una i al principio, eidolatría. Y se forma de dos palabras, la palabra eidolón, que significa ídolo. Si tú quieres aprender a decir ídolo en griego es eidolón, y la palabra latreia, que significa culto, significa adoración, significa servicio, latreia. Entonces, eidolón, latreia forman la palabra eidolatría. Podemos decir entonces que idolatría es servir a algo o a alguien que no sea Dios. Eso es idolatría. Porque si nosotros servimos a Dios, ¿cómo se le puede llamar a eso? A ver si alguien anda despierto. A ver, ahí va de nuevo. Servir a alguien o a algo que no sea Dios es idolatría. Y si servimos a Dios, ¿cómo se le llama? ¿Cómo? ¿Alguien que dijo la respuesta correcta? Es adoración. Idolatría es a otros dioses, a otras cosas. Adoración es a Dios, servicio a Dios, culto a Dios, latreia a Dios. Eso es adoración. Podemos decir entonces que aquellos quienes sirven a otra cosa, a otras personas o a sí mismo, están siendo idólatras y no están adorando a Dios, porque no se puede adorar a Dios e idolatrar a cualquier otra cosa que no sea Dios. A través de ejemplos, el apóstol Pablo les va a mostrar que participar en la idolatría es identificarse con el ídolo. Fíjate lo que dice el versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Acuérdate que está invitando a razonar a los corintios. Acuérdate que nos está invitando a razonar, a usar la inteligencia. Leo de nuevo el versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Vamos a usar el cerebro. El ejemplo que toma aquí Pablo es una de las dos ordenanzas que el Señor Jesús nos dejó. Nosotros como cristianos tenemos dos ordenanzas. Una es el bautismo y otra es la cena del Señor. El Señor Jesús dijo en Mateo 28, vayan y hagan discípulos a las naciones, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la ordenanza que el Señor nos dejó. La otra ordenanza es esta que estamos viendo y es la cena del Señor, ¿sí? Y va a tratar este tema más adelante en el capítulo 11 a profundidad. Pero aquí hace esta referencia y específicamente hace la referencia a los elementos que se usan para la cena del Señor. En la cena del Señor utilizamos una copa, nosotros utilizamos unos juguitos así de uva pequeñitos, pero en ese tiempo, y no es incorrecto hacerlo, pasaban una copa y la repartían para todos. Entonces, este elemento que usa el apóstol Pablo para ponerlo como ilustración es la copa y el otro es el pan. Nosotros tomamos unos panecitos así como galletitas, pero ellos pasaban un pan literal, ¿no? Entonces eran los elementos. Aunque en sí mismos los elementos no tienen ningún poder, sí representan algo. Representan la sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces no nos vamos a meter a discutir que si es pan, de cuál pan, si es bolillo, si es telera, si es qué sé yo, lo que se bebe, que si es vino, ellos bebían vino, el fruto de la vid, o si es jugo de uva. Y por cierto, hay lugares en Europa, en Argentina, en los países sudamericanos que sí toman la cena del Señor con vino, porque allá no son aquí como nuestra cultura más mexicanizada, más latinizada, en donde te le empiezas con una y te acabas toda la botella, ¿no? Pero no nos vamos a poner a discutir eso, porque no se trata del pan en sí, ni del vino o el jugo de uva en sí, sino de lo que representan. ¿Sí estamos claros hasta aquí? Representan la sangre de Cristo, representan el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros participamos en la cena del Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos acaso adquiriendo más santidad? ¿Estamos adquiriendo acaso algún poder especial? No, lo que estamos haciendo es traer a nuestra memoria, traer a nuestro corazón lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. La sangre de Cristo fue derramada por nuestros pecados, y cuando nosotros participamos de la cena del Señor y bebemos de esa copa, sea lo que sea, nosotros recordamos la sangre que Cristo derramó para perdón de nuestros pecados.
Cuando nosotros partimos el pan, comemos el pan, recordamos que el cuerpo de Cristo fue afligido en lugar del nuestro. Era nuestro cuerpo el que merecía ser afligido, así como Cristo fue afligido, pero Él se puso en nuestro lugar, y eso es lo que nosotros recordamos. Recordamos también y agradecemos por lo que eso hizo posible para nosotros. El sacrificio de Cristo hizo posible la comunión con Cristo. Nadie puede tener comunión con Cristo si no es por medio de la fe en ese sacrificio. Nadie puede decir, no, Jesús y yo somos bien brothers, somos amigos y lo máximo, Él es buena onda conmigo. Si no te has arrepentido de tus pecados, hay cero comunión, no hay comunión. Solo es a través de su sangre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre, dijo Él, si no es por mí. Entonces, eso fue lo que el sacrificio de Cristo hizo, hacer posible la comunión con Él, pero además la comunión con el Padre, por medio de Él. Y esa comunión, tanto con el Padre como con el Hijo, es la que nos une a nosotros. Voltea a tu alrededor, se vale, hay distancia social, pero sí puedes voltear así atrás, así a tu alrededor. Nosotros tenemos comunión, sí, por medio de Cristo, por lo que Cristo hizo. Si nosotros no consideramos lo que Cristo hizo en la cruz, su sangre derramada, su cuerpo afligido por nosotros, ¿sabes qué? Somos un club social más. Piénsalo. Hay muchos lugares en donde no se habla, no, que tú eres campeón y que tú lo máximo, ya vamos a ver cómo triunfar en las finanzas y quién sabe. No hay sangre de Cristo, no hay cruz de Cristo. Eso es un club social más, un grupo de autoayuda, un grupo, no sé, de negocios, de un club de diversiones, lo que quieras llamarle, pero iglesia no es, porque lo que nos une es eso, es la comunión. Esa palabra comunión es la palabra koinonía, ahí para que la agregues a tu vocabulario cristianoide. ¿Sí? Porque luego decimos esa palabra, ¿no? No, es para tener koinonía con los hermanos. Y el nuevo dice, ¿y eso con qué se come, no? Bueno, es la sangre de Cristo, la copa y el pan, es la comunión. Koinonía es esa palabra griega. Y significa tener algo en común. Por ejemplo, si se junta un equipo de básquetbol, los que le van a LeBron James, por ejemplo, ¿verdad? Se llevan todos los zapatos de LeBron James, los shorts y todo, y se juntan. ¿Qué es lo que tienen en común? LeBron James, ¿sí? Y eso es lo que hace una comunidad. Ahora se utilizan pues los grupos en redes sociales, ¿no? Los grupos cerrados en Facebook o etcétera, en WhatsApp, en donde se juntan porque tienen algo en común. No sé, puede ser que son del mismo vecindario, del mismo neighborhood, y ahí crean ese grupo y se comunican acerca de las cosas que tienen que ver con el vecindario, etcétera. Pero lo que nos une a nosotros, nuestra koinonía, tiene que ver con Cristo y con su obra en nosotros. Lo que tenemos en común no es la nacionalidad, ¿sí? Qué bueno, y siempre que tengo la oportunidad doy gracias a Dios, porque en esta comunidad lo que nos une no es que hay mexicanos. ¿Sí has ido a iglesias? En donde aquí es una iglesia de puros chapines, ¿sí? Este es un chapin center, ¿sí? Aquí solo chapines entran, y entra uno de mexicano y se le quedan viendo todos así, todos voltean así. Ay, perdón, me equivoqué. O hay iglesias de puros mexicanos, ¿no? Y todos con sus botas y sus sombreros, sus botas, su cinto y aleajúa, ¿verdad? Bueno, en esta iglesia, gracias a Dios, no eso es lo que nos une, sino que es Cristo y su obra en nosotros. Aquí habemos de México, de Argentina, de El Salvador, ¿de dónde más? De Venezuela, de todos lados, de toda Latinoamérica estamos representados aquí. Y eso habla de que nuestro compañerismo es Cristo y su palabra, su obra en nosotros. El apóstol Juan dijo en su primera carta, capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. O sea, no es lo que nos platicaron, ¿sí? Estoy volviendo al punto que decía anteriormente. ¿Y por qué? No, pues no sé, así me enseñaron. No. Nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, y de eso se trata el cristianismo. No estamos para hablar de una serie de reglas, una serie de prohibiciones. No se trata de eso, aunque lo incluye. Se trata de lo que hemos visto. Hemos visto la obra de Cristo en nosotros. Yo sé en quién he creído, decía el profeta, ¿no? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, los apóstoles, invitando a los creyentes a tener comunión, tener koinonía. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, esta comunión que tenemos entre nosotros verdaderamente es una comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Muéstrame a un hombre quien no desea tener comunión con los hijos de Dios,
y te mostraré a alguien quien en realidad no tiene comunión con el Padre y con su Hijo. Una necesidad del creyente genuino es buscar al pueblo de Dios, es buscar a otros hermanos quienes también han sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. En el siguiente versículo, ahí en 1 Corintios 10, Pablo vuelve a poner como ejemplo a Israel. Ya habló abundantemente del pueblo de Israel en la enseñanza anterior, pero ahora vuelve a poner como ejemplo a Israel. En el versículo 18 dice: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Si te das cuenta, aquí ya pasó a otro ejemplo. Primero habló del ejemplo de la cena del Señor, los elementos, cómo esa cena y esos elementos unen a un pueblo, ¿sí? Ahora está hablando del pueblo de Israel. Y en los holocaustos levíticos, una parte del animal se quedaba allí para Dios, se quemaba para Dios. Otra parte era para el sacerdote y para sus hijos, para su familia. Fíjate qué interesante. Ellos servían en el templo, y es lo que dice el texto: los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. O sea, los que sirven ahí en los holocaustos también se llevan una parte, también comen una parte del animal. Y eso lo vemos en Levítico 7:14, en Levítico 8:31. Y eso, mis hermanos, debe haber sido una experiencia maravillosa. ¿Te imaginas al sacerdote con sus hijos, quienes servían? Por supuesto, provenían de la tribu de Leví, servían en el templo, en los holocaustos. Y cuando ofrecían el holocausto, después de adorar a Dios, se sentaban, o no sé cómo, si parados o sentados en una mesa o así en el piso, compartían juntos ese resto del animal. Eso habrá sido una experiencia maravillosa, ¿no? Los siervos de Dios unidos comiendo de lo que fue dedicado a Dios después de haberle servido. Yo creo que cobraba un sentido especial ese momento y esa comida, ¿no? Estos dos ejemplos tenían como propósito mostrar que cuando un creyente participa en un acto idolátrico, está teniendo comunión con el ídolo y está teniendo comunión con sus siervos, con los que adoran a ese ídolo, con los que idolatran a esa figura. Pero aclara algo, versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Esto, mis hermanos, ya lo dijo en el capítulo 8, versículo 4, cuando dijo: ustedes tienen el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Que un ídolo nada es. Entonces aquí pareciera, después de esos dos ejemplos, pareciera como que, entonces sí es algo el ídolo. No, el ídolo sigue siendo nada. Sigue siendo un mono, un pedazo de yeso, de madera, lo que sea, que lo tienen que cargar, lo tienen que vestir, etcétera. Pero aquí nos está dando a entender el apóstol Pablo, por medio de la palabra, que eso que representa el ídolo es el asunto. El ídolo en sí mismo no es nada, pero ¿qué representa el ídolo? ¿Has visto alguna vez una de esas figuras de la Santa Muerte? ¿La has visto? ¿Sí? Pues no es nada, o sea, es un mono igual. ¿Pero qué representa eso? Hay toda una cultura detrás de esa figura, detrás de ese ídolo. Hay toda una cultura. Esta semana yo estuve documentándome un poquito al respecto y pues no voy a hablar de eso, pero te puedo decir eso, que hay toda una cultura, hay toda una filosofía. Es mucho de inclusión, te invitan mucho a, pues tú no tienes que pedirle que te haga un milagro. Decía una de las representantes principales de este ídolo, decía: la Santa Muerte no hace milagros, la Santa Muerte te hace paros, o sea, te hace como favores, ¿no? Y no tienes que pagarle nada, o sea, si quieres le traes una manzana o un tequila o lo que tú quieras, pero si quieres, o sea, es opcional. Entonces resulta muy cómodo, ¿no? Pero no me quiero despegar del tema, ¿no? Pablo dijo que un ídolo no es nada comparado con Dios. O sea, ponemos a Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y ponemos a uno de esos monos, no son nada. Tampoco se compara lo que representa la copa y el pan con cualquier carne sacrificada a los ídolos, incluida la Santa Muerte. No se compara. O sea, lo que representan no se compara. Pero hay una realidad, mis hermanos, que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 20, y póngale mucha atención. Detrás de los ídolos están los demonios. No lo digo yo, versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. ¿Qué tal? Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes, ¿con quiénes? Con los demonios. Fíjate bien, porque tampoco quiero que nos vayamos a otro extremo. Espero estarme explicando y estoy tratando de irme despacito, porque esto puede ser
puede parecer complicado. Un ídolo no es nada, es un pedazo de elemento, ¿no? de madera, de yeso, lo que sea. Pero lo que representa ese ídolo son a demonios. ¿Y qué crees? Los milagros, entre comillas, que hacen esos ídolos, esos santos, esas vírgenes, esos etcétera, ¿quiénes crees que los operan? Los demonios, ¿no? Porque, o sea, si unos hasta lloran sangre, ¿los has visto? ¿Tú crees que es el mono ese? ¿O crees que es Dios a través de esos monos? Si claramente Él dice, no te harás imagen ni de semejanza de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra. No. Entonces, ¿qué es ese poder sobrenatural que opera a través de esos ídolos? Satanás, definitivamente. Hay creyentes, mis hermanos, porque quiero irme ahora a hacer una autocrítica, ¿no? Decía un pastor que conozco, quiero tirarle piedras a mi tejado. Ahí te va. Nosotros como cristianos también a veces caemos en este tipo de rollos, en este tipo de asuntos. No voy a hablar del pañuelo ungido, no voy a hablar del aceite de quién sabe dónde, que te lo venden a $100 y ahí lo tienes porque te va a hacer un milagro. No voy a hablar de eso. Voy a hablar de algo que a lo mejor se acerca más a nosotros, porque eso está así como para allá, para McAllen, por favor, por toda esta área, hay mucho de eso. Usted sabe a qué me refiero. Pero para nosotros, a lo mejor alguien aquí está incluido, quienes le cantan a los muertos. ¿Qué tal? No, yo, ay, ¿a poco no? Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Se te muere un ay, le pones la de yo te extrañaré. Hermano, te voy a decir como dijo el apóstol Pablo, como a sensatos os hablo. Yo te extrañaré. ¿A quién estás hablando? Ah, pues a mi abuelita o a mi pariente que se murió, a mi hermano. Ok. ¿No dice la palabra claramente en Deuteronomio 18:11? Claramente se reprueba la invocación a los muertos. Pero ahí estamos, ¿sí? Fueron no sé qué los recuerdos que vivimos juntos y ahí está, ay, sí. Eso no es de Dios, claramente lo digo. Está bonita la melodía, está bonita la música, pero no es de Dios. Le están cantando a un muerto. Lo más creepy es que el muerto le responde después. Ya no llores por mí. Ahí está el hermano, aleluya. ¿Quién crees que le respondió? Sí, o sea, hermanos, yo he oído experiencias de personas quienes muere su ser querido y después lo sueñan. Y el ser querido que murió le dice, yo estoy bien, lo mismo que la canción, estoy bien, no llores por mí, échale ganas. Ay, se me apareció mi abuelita. No era tu abuelita. Está escrito, dice la palabra, que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. No dice que se andan apareciendo por allí. No existe tal cosa. Es un demonio el que te está hablando con cara de tu abuelita. ¿Queda claro? Es lo que dice la palabra. Y también leemos aquí que no es la voluntad de Dios que participemos con los demonios. O sea, eso ni aún se nombra entre nosotros. O sea, yo les estoy hablando a esta congregación, a Casa de Oración Houston. Si entre los que nos ven dicen, pues no estoy de acuerdo, yo voy a seguir con mi canción de Tercer Cielo, está bien bonita. Bueno, échale ganas. Pero por lo menos aquí, pues no digan que no se les advirtió. Así que ni me etiqueten en Facebook cuando se les muera alguien y le quieren dedicarse a mí, ni me etiqueten ellos. Estoy, como decía Pablo, estoy limpio de la sangre de vosotros, hermanos. Pero ¿qué podemos decir del Halloween, por ejemplo? Que ya viene, ya se acerca. Y mira cómo el Señor soberanamente colocó esta porción bíblica en esta temporada. No, hermanos, nosotros no celebramos Halloween. Al menos yo no, ni tampoco incitamos, ni invitamos, ni aplaudimos que ninguno de los miembros de esta congregación celebren Halloween. O en la escuela, sí, en la escuela en donde se supone que no debe de estar involucrada la religión, pues sí involucran adoración a demonios, pero disfrazado, ¿no? Que es Character Day, ¿verdad? Y tráigalo vestido del personaje de un libro. No participamos de eso. Al menos yo y mi casa serviremos al Señor. Se pueden disfrazar todos los días, todos los demás días, pero ese día no. ¿Por qué? Porque se van a endemoniar. No, por lo que representa. ¿Está quedando clara la idea? Así que nosotros, mis hermanos, no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas, dice la palabra. Más bien las reprendemos y es lo que estamos haciendo. Así que tampoco me etiquete con la foto de su niño disfrazado de el ángel Gabriel porque luego les ponen hasta disfraces cristianos, ¿no? No, viene de Sansón. Nada que ver. El pastor predicó de Sansón el domingo pasado. No, olvídate, hermano. Nosotros no participamos de esas cosas.
Dice el versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No se puede. No podéis participar de la mesa del Señor, del pan y del vino que representan la sangre de Cristo, y de la mesa de los demonios, porque ahí está la hermanita prendiéndole su veladora, ¿verdad? O llevándole su panecito a su muertecito, ¿verdad? O sus cigarritos o su tequilita. Es que, bueno, pastor, mi mamá no era cristiana, entonces a ella le gustaban sus cigarritos Marlboro rojos y ahí se los llevo. Pero yo sé que un ídolo no es nada, nomás es por tradición, nomás es para no verme rarito con mis demás hermanos, porque usted sabe, me hacen bullying. Bueno, dice Pablo, no yo, versículo 21, no puedes beber de la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, del Halloween, del pan de muerto, ni de las canciones a los muertos. Aquí vemos un fuerte contraste, mis hermanos, que armoniza con lo que dijo Jesús en Mateo 6:24, ¿qué dijo? No podéis servir a dos señores. No pueden. O sea, la vida cristiana es una vida radical. Claramente, el apóstol Pablo nos dice, ustedes fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo Jesucristo, quien es la luz del mundo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Entonces armoniza con eso. Hay algunos, o había algunos ahí en Corinto, que decían, yo puedo participar de los actos idolátricos y no me pasa nada, porque en el fondo yo creo en Cristo. O sea, yo estoy ahí en donde están adorando a los ídolos y están sacrificando a los ídolos, y yo estoy ahí pues nomás pues para no verme rarito, porque tengo un cliente que me invitó y si no voy me va a ver rarito, se va a caer el negocio, y usted sabe, pastor, pues en esos tiempos difíciles de pandemia y todo esto, pues hay que traer lana a la casa, ¿no? Entonces se iban ahí y decían, no, yo en el fondo yo adoro a Cristo. Bueno, aquí no se trata de la intención, sino del hecho. O sea, no es, pues yo estoy ahí, pero o sea, la intención de mi corazón. No se trata de la intención del corazón aquí, se trata del hecho. La idolatría, mis hermanos, les identificaba a esos cristianos quienes iban ahí a los templos y no solo comían carne, sino que participaban de ahí, estaban presentes. Bueno, les identificaba con el demonio detrás del ídolo. ¿Qué tal? Y es lo que Pablo les está diciendo. La idolatría les identificaba con los demonios que influenciaban a quienes los adoraban. O sea, es algo muy, muy profundo, pero simple, ¿no? Vamos a ver 2 Corintios 6:14. Vamos a observar este versículo que es conocido por nosotros y se utiliza a menudo, y no está mal, cuando tiene que ver con relaciones de noviazgo o relaciones de pareja entre un creyente y un incrédulo. Pero ahora leámoslo con esta óptica, ¿no? del texto que estamos viendo. 2 Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tienen? Ninguno, ¿verdad que no? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No puede haber coinonía, comunión, con los idólatras y con los santos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que no puede haber la misma relación que hay entre creyentes, o sea, conmigo y con un creyente, que conmigo y con un incrédulo. No puede ser la misma relación, la misma coinonía. No quiere decir que no les hablemos, apártate de mí, mundano, no me hables, ¿no? No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es coinonía, una íntima comunión. Por si te preguntabas, entonces, ¿cómo debe ser la coinonía entre hermanos? Bueno, no como con los incrédulos, es distinto. Ahora, a mí me mueve mucho el tapete cuando un cristiano dice, o alguien quien dice ser cristiano dice, mis mejores amigos no son cristianos. Uy, no, es que, no, o sea, yo aquí, los del mundo son los mejores para mí, porque esos sí no son hipócritas y empiezan con sus rollos, ¿no? Bueno, algo anda mal ahí, algo anda mal. En el mejor de los casos, pues es alguien quien todavía no tiene claro esto, que la palabra nos enseña. En el peor de los casos, en realidad no está en yugo desigual, está en yugo igual, o sea, es incrédulo con incrédulo, ¿no? Versículo 22 del capítulo 10 nos desafía con una pregunta, o con dos preguntas, el apóstol Pablo.
¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Qué tal? Son preguntas fuertes, ¿no? La palabra dice en Éxodo 25 y en Deuteronomio 5:9 que nuestro Dios es celoso. O sea, nos anhela solo para Él. El Señor no tiene celos como nosotros los tenemos. Es un celo santo. Él no nos comparte con nadie. Él nos quiere solo para Él. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Si alguien pretende provocar a celos al Señor, diciendo, no, pues me voy acá con los idolitos, pero también contigo. O sea, acá con el Señor, pero también en el mundo, ¿no? Si alguien hace esto, es porque se siente lo suficientemente fuerte para enfrentar al Señor, porque lo está provocando a celos. Entonces, si lo provoca a celos, dice, no, si se enoja, yo lo enfrento. Eso, mis hermanos, es necedad, para usar una palabra bíblica. Es arrogancia, ¿no? Si el pueblo elegido de Dios no se libró de las consecuencias y del castigo al adorar un becerro de oro, y ya vimos las consecuencias, ¿quién podría pensar que se librará de las consecuencias si provoca celos al Señor? ¿Quién lo puede pensar? Dice la palabra, oh almas adúlteras, ¿no saben que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Así es la Biblia. La Biblia es clara, la palabra de Dios es clara, es radical, se pone firme en un lado y no es así como relativa, ¿verdad? Así como que bueno, a lo mejor no, es así, es blanco o es negro. Recordemos que Pablo todavía está respondiendo a la pregunta que ya llevamos varios capítulos o varias enseñanzas. La pregunta era, ¿qué con lo sacrificado a los ídolos? Esa es la pregunta. Y vuelve a plantear un principio que mencionó en el capítulo 6, versículo 12. Esto está casi copy and paste. Versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Comer carne sacrificada a los ídolos entonces entra dentro de lo lícito, ¿sí? Entra dentro de lo permitido. O sea, la carne que nos comemos, si fue sacrificada a los ídolos, es lícito. Jesús, de hecho, en Marcos 7:19, hizo limpios todos los alimentos. Eso dijo Marcos, así lo registró. ¿Cuándo? Cuando dijo que lo que entra en el vientre sale a la letrina y no contamina al hombre espiritualmente, aunque haya sido sacrificado lo que sea. Hizo limpios todos los alimentos del Señor. Pero vayamos más allá, una vez más en el versículo 23. Vamos a ponerle bastante atención al texto. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice. A ver, véalo, no me ve a mí, ve el texto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice. No, dice no todo conviene, no dice todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, no, dice todo, no todo edifica. ¿Te fijas? La pregunta, ¿me es lícito?, está centrada en mí. ¿Se entiende? O sea, ¿me es lícito hacer esto? Estoy poniéndome a mí en primer lugar. No estoy poniendo a los demás en primer lugar. ¿Puedo hacer esto yo? No estoy poniendo la edificación de otros en primer lugar. De eso se trata. Por eso dice en el versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el de ¿quién? ¿Qué tal? Esa es la actitud, eureka, ¿verdad? Dijimos al principio que el cristianismo se trata ¿de quién? De Cristo. Y esa es la actitud con la que nosotros hemos de tener coinonía con otros. Debemos de tener coinonía, comunión en la iglesia con otros. Esa es la actitud con la que debemos de llegar a la iglesia. No es tanto agrádenme a mí, sírvanme a mí, ¿sí? Hay gentes quienes llegan así. Ah, pues no me gusta la alabanza. Felicidades, porque no es para usted, es para Dios. ¿Sí? No, es que fui a la iglesia, pero no me gusta esto, no me gusta aquello. No, y llegan como si estuvieran produciendo, ¿verdad? Llegan así como que buscando que les agraden a ellos. Ahora, si hay cosas que se deben de considerar al buscar una iglesia. Nosotros ya dimos una serie al respecto. Que se predique la Biblia, que la doctrina, por supuesto, sea una doctrina sana, etcétera, ¿no? Hay aspectos importantes. Pero ya entrar en, no, que no me gusta el ladrillo, ¿por qué no mejor madera? Y no, que por qué cantan eso, y que por qué se tardan tanto en la predicación, y que etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Cosas secundarias. Eso es llegar con la actitud incorrecta, porque el versículo 24 nuevamente dice, ninguno busque su propio bien, sino el de ¿quién?
el del otro. Ahora, el contexto cultural de ellos es muy distinto al nuestro, en varios sentidos. En Hechos 17, el apóstol Pablo llegó a predicar a Atenas y predicó en el Areópago. Ahí en el Areópago, está registrado en Hechos 17, Pablo cuando se paró, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, sois muy supersticiosos, porque pasando por sus templos vi que tienen a muchos dioses, hasta tienen un altar que decía: al Dios no conocido. Y Pablo se agarró de ahí, ¿verdad? Y dijo: a ese que ustedes no conocen, a ese les vengo a presentar yo, de ese les vengo a predicar. Y atrajo su atención. ¿Sí? Ese era el contexto de ellos. Había dioses para todo, para dar y regalar, para repartir. Había dioses hasta para el que no conocían, por si acaso, ¿no? Bueno, en ese contexto nosotros somos distintos. Ahora acuérdate que Atenas estaba a 51 millas de Corinto. O sea, tan pronto terminó de predicar en Atenas Pablo, llegó a Corinto, 51 millas, no estaba lejos. Y en nuestro caso no es así, de que haya tantos dioses como lo era en Corinto, en Atenas, en toda esa región. Pero el Dios más idolatrado en nuestro contexto cultural es el yo. Ese es el Dios más adorado el día de hoy. Y estás de acuerdo conmigo, seguramente. ¿Quién es el principal promotor de este ídolo llamado el yo? ¿Sabes quién es? Satanás. Eso fue lo que le ofreció Satanás a Eva cuando la tentó. Le dijo: seréis como Dios. O sea, tú, centrado en ti. Y esa, mis hermanos, es una doctrina, tristemente, que se predica desde los púlpitos. Hay por ahí un profeta guatemalteco o apóstol guatemalteco que dice que nosotros, los creyentes, somos Jehová Junior. Porque esa nomás es una de las que, y todos amén, y hasta saltan y gritan. Bueno, eso es la idolatría al yo, y detrás de eso está Satanás. Esas son lo que dijo el apóstol Pablo: doctrinas de demonios, espíritus engañadores, desde los púlpitos. Y los cristianos, sin usar su discernimiento, su sabiduría, lo desconectan y amén, y hasta tiemblan y se caen, y únjame apóstol, y todo este asunto, ¿no? Hay doctrinas que se enseñan desde los púlpitos, como la palabra de fe. Como tú eres Dios, como tú eres Jehová Junior, puedes hablar las cosas que no son y traerlas a la realidad. Órale, pura metafísica. Detrás de eso está Satanás. ¿Y qué me dices de un libro que se llama El poder del yo soy? Así se llama. Ni lo compres, no te lo recomiendo. Yo soy, para cada día. Yo soy guapo, yo soy victorioso, yo soy. El único gran yo soy es Dios. Pero claro, Satanás le promete al creyente lo mismo que le prometió a Eva. Sigue siendo lo mismo: seréis como Dios. Y mis hermanos, sé lo máximo, céntrate en ti mismo, es uno de los principales postulados del satanismo. Te voy a leer solo un párrafo de la Biblia satánica. El único Dios que existe es el hombre mismo. Si quieres adorar a alguien, que sea a ti. ¿Qué tal? Esto, el adorar al Dios yo, no significa que el hombre está postrado frente al espejo, encendiéndose veladoras y haciéndole así, no. Idolatría dijimos que es rendir culto, que es servir. Vivir para agradarse a uno mismo es idolatría. O sea, no estoy diciendo que no comas algo delicioso, no estoy diciendo que no te vayas a un date con tu esposa o salgas de vacaciones, no. Estoy hablando de vivir para agradarme a mí mismo, vivir para evitar el sufrimiento, la incomodidad y nada de eso. Yo vivo para mí mismo. Y llegar con esta actitud que te digo de que me sirvan. Llegué a la iglesia y nadie me saludó. Ay, ¿por qué tú no saludaste a alguien? ¿No? O sea, no, pero es que me tienen que servir a mí, porque ¿dónde está el servicio al cliente? ¿Dónde está el departamento de servicio al cliente para ir a poner mi queja, verdad? Que me agraden, me tienen que agradar aquí. Tienen que hacer el culto más corto porque está muy largo para mí, a mí no me gusta. Y yo tengo que manejar lejos, etcétera, ¿no? Es esta idea. Jesús fue tentado por Satanás en el desierto y él le recordó que solo Dios merece servicio, adoración. En Lucas 4:8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás,
porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo latreia servirás. A Él solo proscuneo y a Él solo latreia. A Él solo adorarás y a Él solo servirás. Los dos términos para que quede bien claro. Para los cristianos, ¿cuál es el orden entonces? Porque la serie se llama El orden de Dios en la iglesia, ¿no? El orden de Dios para los cristianos en Corinto y en Houston también. ¿El orden cuál es? El orden es así: primero Dios, luego los demás y al último yo, si hay chance yo. El mundo no es así, ¿verdad? El mundo es primero yo y luego yo y luego yo. Claro, eso es lo que Satanás les ha dicho. El único Dios que existe eres tú. Si quieres adorar a alguien, servir a alguien, que sea a ti mismo. Ya agradé mucho tiempo a muchas personas, ahora es tiempo de agradarme a mí mismo. Ahora es mi tiempo. ¿Sí? Bueno. Pero para los cristianos, eso es para los incrédulos. Para los cristianos, primero Dios, luego los demás y al último yo. Y eso se asemeja a la actitud de Cristo, porque el cristianismo es ser como Cristo, les recuerdo. Por si tú decías, yo pensé que estaba en otro lugar. No, es una iglesia cristiana. Ahí está la crucesota atrás, y es iglesia cristiana, y tratamos de imitar a Cristo desde el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Marcos 10:45, ahí Jesús claramente dijo a lo que no vino y a lo que sí vino. Y está hablando Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, por quien fueron hechas todas las cosas. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué te parece? Eso es algo para meditarse. Aquí podríamos terminar la enseñanza, pero tenemos que llegar hasta el capítulo 11, versículo 1, y lo demás va a ser más breve, pero te dejo allí para que lo medites. Primero se trata de Dios, luego de los demás. Imitar a Cristo es no exigir y demandar que me sirvan, que me atiendan, que me saluden, que me busquen, que me llamen. Nadie me llama. ¡Ay! Si quieren cortar las venas con una lechuga, ¿por qué nadie me llama? Pues llama. Porque si ya no vienes, pues nosotros asumimos que ya encontraste otra iglesia o etcétera. Nosotros no le torcemos la mano a nadie, ni estamos tratando de enamorarse a nadie para que se quede. Nos da gusto que esté, nos da gusto servirles, que sea parte de esta familia, pero no porque lo obligamos o lo manipulamos o nos lo enamoramos, sino porque Dios le dijo. Y si Dios le dijo que es aquí o en cualquier otro lado, para quienes nos ven, no hace falta que nadie te convenza, ¿o sí? ¿No? O sea, lo tienes claro, y aunque no me salude nadie, ¿sí?, que espero que no sea ese el caso, yo sigo ahí firme. Y si nadie me saluda, como primero es Dios y luego los demás, ¿qué hago yo? Yo voy y saludo. Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Y ahí le va. Y eso nos va a evitar muchos dolores de cabeza, muchas amarguras. Te va a evitar a lo mejor hasta que te vayas a otra iglesia y a otra y a otra y a otra. Y a lo mejor dices, uy, si hubiera hecho eso desde la primera vez. Bueno, ahora ya lo sabes, gloria a Dios. Pablo está por concluir con la pregunta sobre los sacrificados, los ídolos. Ya estamos llegando a la conclusión de esta pregunta. Y después de poner los ejemplos de la cena del Señor, de los sacerdotes del templo, ahora va a poner un ejemplo práctico, porque quiere que quede bien claro. Si estabas confundido con este ejemplo práctico, te va a caer el 20, como decimos en México, vas a entenderlo perfectamente. Versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y los que amamos la carne decimos gloria a Dios, ¿sí? O sea, el Señor está diciendo, no se tienen que volver vegetarianos. Y yo digo, gloria a Dios. Porque sí, dice la palabra, que todo lo que se mueve, ¿verdad?, de eso hay que comer. O sea, de todo lo que se mueve. Y yo nunca he visto un brócoli moverse, ¿verdad?, ni una cebolla, ¿no? No tienen que volverse vegetarianos, dice Pablo. Compren la carne en la carnicería, vayan y cómprenla. Ahora, Pablo, después de todo lo que ha dicho, está dejando de manera implícita esto: no coman en los salones o restaurantes que están en los templos, ¿sí? Son dos locaciones distintas. Una es la carnicería y otros eran para ellos los restaurantes, que eran salones que estaban dentro del templo, y ya desde ahí se veía el templo adentro y todo lo que había ahí adentro, ¿sí? Hacer eso es ponerse frente a la tentación y seguramente vas a caer en pecado. La recomendación a la hora de comprar la carne en la carnicería, entonces, es esa que vemos ahí. No pregunten nada. No lleguen preguntando, oye, ¿y esta carne
¿A qué ídolo fue sacrificado? ¿Fue sacrificado un ídolo? No. Ustedes lleguen, compren, ¿verdad? Pidan su carne, su corte, paguen y vámonos, bye. ¿Sí? No pregunten de dónde procede. Si preguntaban, los creyentes en Corinto, de una u otra forma, iba a ir a dar a que había sido sacrificado a los ídolos. Iba a ser muy difícil encontrar alguna carne que no hubiera tenido nada que ver con los templos. Hubiera sido muy difícil. Se les hubiera hecho la vida complicada, y el Señor nos da mandamientos, nos da prohibiciones, que no se trata el cristianismo de eso, pero lo incluye, pero no trata de hacernos la vida complicada, de que, ay, ¿podré comer de eso? ¿Podré ir a este restaurante? No, el Señor no nos hace la vida complicada. Muchos cristianos se meten a investigar, y a lo mejor fuiste o eres de estos, ¿no? Quienes se meten a investigar acerca hasta de las marcas de los productos. No, que esta marca es de los Illuminatis y que el que tiene el dueño de esta marca patrocina a quién sabe qué, los satánicos. Mira, todo va a estar conectado con todo tipo de cosas. Con todo tipo de cosas. De una vez lo voy a decir para que, por si para alguien es un problema, lo piense. Pero este mismo edificio, que no es nuestro, todavía no, o si Dios no sabemos, pero este edificio nosotros lo rentamos. No sé si ya te diste cuenta. Por ahí afuera hay unos logotipos de la logia masónica. Yo no sé qué tenga que ver con eso. De una vez le digo, hermano, no somos masones, ni yo soy masón, ni nada por el estilo. No, porque si no empiezas a hacer tu pelea, yo le vi cara del masón al pastor desde... Y Chuy Olivares también igual, sí, ya empieza, ¿no? No, o sea, yo ni siquiera me he detenido a preguntar de dónde viene ese asunto, porque no nos afecta en absolutamente nada. Y si le rascamos, a todo le vamos a encontrar algo de esto. Todos los masones, los Illuminatis y todo ese asunto. ¿Sí? Si nosotros nos detenemos en todo a preguntar de dónde procede, vamos a terminar ordeñando nuestras vaquitas, ¿verdad? Y haciendo nuestra crema y nuestra mantequilla y nuestra lechita y todo. Hasta Amish vamos a terminar con nuestra camiseta a cuadros y nuestro overol, ¿verdad? Si alguien no quedaba conforme con la recomendación de Pablo, les va a dar ahora una base escritural. O sea, todo este ejemplo, ahora un ejemplo práctico que va a dar, pero les da una base escritural. Dice el versículo 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Eso dice el Salmo 24:1 y el Salmo 50:12. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Versículo 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, ¿qué tal? Eso afirma lo que dijo en el capítulo 5. Hermanos, no estamos llamados a salir del mundo. En el capítulo 5 les dijo, os he dicho que no os juntéis con los fornicarios, con los etcétera, pero no con los de este siglo, porque en ese caso sería necesario salir del mundo. Más bien os dije que cualquiera que llamándose hermano fuere fornicario, idólatra, etcétera, todo borracho y todo lo que da en el capítulo 5. Entonces ahí ya nos dijo que no estamos llamados a salir del mundo. Tenemos que interactuar con los incrédulos, sino cómo les vamos a predicar, ¿sí? Tenemos que interactuar de alguna u otra manera. Ay, pastor, me voy a cambiar de trabajo. ¿Por qué? Porque hay muchos incrédulos. Uy, pues que te vaya bien buscando un trabajo en donde haya puros cristianos, ¿no? Porque hasta yo que trabajo en la iglesia me topo a veces con algunos quienes no son cristianos y vienen a la iglesia. ¿Qué te parece? Y manifiestan su carácter de incrédulo, ¿sí? Así que no, esa no es la idea. Tenemos que interactuar de alguna manera con los incrédulos, si no, ¿cómo les vamos a predicar? Además, en nuestras actividades cotidianas, como el trabajo, en la escuela, en las compras, en la familia, nos relacionamos con los incrédulos. Es más, como cristianismo se trata de imitar a Cristo, ¿Cristo qué hacía? ¿Con quién se sentaba a la mesa? Con pecadores. Pero, mis hermanos, con los que tenía comunión, ¿era con quiénes? Con sus discípulos. Ve la relación entre Cristo con los pecadores y Cristo con sus discípulos, y era muy distinta. Jesús sanaba multitudes, atendía sus necesidades, pero también tomaba momentos en el que decía, hasta aquí se acabaron los milagros, las señales, y se sentaba con sus discípulos y les enseñaba y los invitaba a orar con ellos, los separaba para orar con ellos. Eran tratos diferentes, ¿te das cuenta? Y allí podemos ver de una manera práctica ese ejemplo de cómo interactuar con incrédulos y cómo interactuar con los creyentes. Así que si algún incrédulo los invita y queréis ir, dice, de todo lo que se os ponga por delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. La recomendación es,
Si son invitados, vayan. Tampoco tienen que, o sea, tampoco están obligados a ir. O sea, si tú no quieres ir, no te sientas obligado, tengo que ir. No, no tienes que. Dice, si quieren, lo está dejando opcional, voluntario, pero tampoco pregunten, oye, ¿y esta carne, esto que vamos a comer, de dónde procede? ¿Dónde la compraste? Y todo este tipo de asuntos, ¿no? Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. ¿Te fijas? Vayan, coman de todo, no pregunten, pero si alguien dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Imagínate que en esta comida organizada por un incrédulo están dos cristianos. Es más o menos el escenario que nos pinta Pablo. Uno de esos dos cristianos tiene el conocimiento que usted tiene a través de estas enseñanzas y otro no, otro es escrupuloso. El que no tiene el conocimiento dice, de alguna manera indaga y pregunta, esto fue sacrificado a los ídolos. En ese caso, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice a los corintios, no coman, y nos da el motivo, por causa de aquel que lo declaró, por causa de ese cristiano escrupuloso, dice, por causa de él y por motivos de conciencia. Ahorita va a decir de quién es esta conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Otra vez reitera, por respeto a la conciencia de quién, dice el versículo 29, la conciencia digo, no la tuya, sino del otro. O sea, tu conciencia está tranquila porque tienes el conocimiento y sabes los límites y todo esto, pero el otro no. Y aquí recalca que se refiere a la conciencia del que dijo, tal carne fue sacrificada a los ídolos. ¿Por qué? Porque se puso a investigar, se puso a rascarle. Dice, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si el que tiene el conocimiento de que un ídolo nada es y tiene la libertad de comer carne que fue sacrificada al ídolo, se pone a discutir con el que no tiene el conocimiento delante del incrédulo, ¿qué testimonio va a dar? Ese es el asunto. De esto se trata, que agrademos a los demás, ¿sí? De eso se trata, no de agradarme a mí mismo, sino a los demás, ¿sí? Porque cuando hacemos eso, dejamos un muy mal testimonio delante del incrédulo que nos ve. Querer demostrar que siempre tenemos la razón es idolatría a nosotros mismos. Cuando nos ponemos en esas de que, no, que yo sé, que es idolatría a ti mismo. Por más que estés usando la Biblia como pretexto, es idolatría a ti mismo. Muchos utilizan el conocimiento para humillar a otros creyentes en redes sociales, porque ahora viene la aplicación para nosotros. Nosotros no tenemos ese problema de los templos, los ídolos, las carnicerías, etcétera. Pero sí estamos en un mundo virtual, o sea, somos parte de un mundo virtual. ¿Qué tal? Y en redes sociales se ve cada cosa que se utiliza para humillar a otros creyentes. ¿Y qué pasa? Terminamos los cristianos siendo juzgados por el mundo. Ese muy cristiano, pero es un arrogante. Siempre cree que tiene la razón. Siempre tiene esa actitud de que, y tú católico, idólatra, y tú testigo de Jehová, para todos tienen. Yo no veo a Cristo de esa manera. ¿Qué ocurre? Que la débil conciencia de un creyente nos vence a nosotros, los que a veces decimos tener el conocimiento, y nos lleva al grado de discutir con otro creyente delante de un incrédulo. Mis hermanos, todo asunto se debe de tratar entre nosotros. La ropa sucia se lava en casa. Y si hay algo que se deba de enseñar, que no sea a través de redes sociales, a través de indirectas en redes sociales y mucho menos directas, porque hay un mundo que nos está observando. Somos cartas abiertas leídas por los hombres, dice la palabra. Y si hay algún hermano quien necesite ese tipo de enseñanza y de instrucción, en vez de ponerle ahí en el Facebook, ¿por qué no mejor le invitas un café? Y uno de Starbucks, un 20 así, ¿verdad? Hermano, siéntate, mira, te voy a platicar. Eso es lo que dice la palabra, con todo amor, con toda paciencia, sin querer imponerte, sin querer darle un zape. Qué ignorante eres, hermano. Póngale cero, qué burro, ¿no? No, sino con amor. Eso toma mucho más tiempo, mucho más valor y mucho más madurez y espiritualidad que andar poniendo cositas ahí en redes sociales. Así que otro llamado para nuestra congregación, que no seamos de esos que andan metidos en argüendes de lavadero facebookístico, facebookero, ¿verdad? Sino que seamos de los que utilizamos la coinonía para edificación y tenemos paciencia con los débiles, y si necesitan enseñanza, pues invertimos tiempo
y damos nuestra vida, parte de nuestra vida. Versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Tenemos libertad de comer de todo, mis hermanos, dando gracias. Cuando comemos, damos gracias. Gracias, Señor. Tampoco hay una guía de cuánto tiempo debes de orar por los alimentos. Tiene que ser 1 minuto y ahí pones el cronómetro. Pues, Señor, gracias por la fajita y por el arroz y por frijoles, charros, y ¿verdad? O sea, no, es simplemente dar gracias. Señor, gracias por estos alimentos. Si lo haces de corazón, con eso es suficiente. Tampoco dice que des gracias antes, ¿verdad? Puedes dar gracias después. Ay, Señor, estuvo re bueno, gracias, Señor. O sea, porque a veces lo hacemos. No es que la oración tiene que ser de 1 minuto y antes. ¿Por qué? ¿Dónde dice en la Biblia? Pues así nos enseñaron, ¿verdad? Pues así lo hacía mi abuela, así lo hacían en mi otra iglesia o así. Bueno, ok. Pues no está mal tampoco, pero es bueno ver lo que está detrás de eso. ¿Qué es lo que está detrás? Dar gracias. Es una actitud de gracias. Jesús tomó el pan y dio gracias. Cuando multiplicó los panes y los peces, ¿qué hizo el Señor? Levantó el pan y dio gracias a Dios. Eso es. Y la palabra dice, dad gracias a Dios por todo, en todo. Así que tenemos la libertad de comer de todo, dando gracias, pero también tenemos la libertad de abstenernos de comer y de dar gracias. ¿Por qué? Porque quizás esa abstención nuestra de comer algo o de consumir algo o de hacer algo contribuya con nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo como cristianos? Glorificar a Dios. Todos los llamados por mi nombre, para gloria mía los llamé, para gloria mía los salvé, dice la palabra. Y para eso vivimos, no para agradarme a mí mismo, sino para glorificar a Dios. Versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando comemos, cuando bebemos. ¿Qué tal? ¿Sí glorificamos a Dios en la manera en la que comemos y en la manera en la que bebemos? A ver, sigue este principio. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? ¿Sí? Entonces, la pregunta va de nuevo. ¿La manera en la que comemos glorifica a Dios o destruye el templo? O sea, comemos para saciarnos y métele más y métele más y métele. Ya estoy que reviento, pero está re bueno esto, ¿verdad? Eso se llama gula. Y es uno de los pecados aceptados en la iglesia. Porque dicen, los cristianos no pisteamos, pero ¿cómo comemos, verdad? Muchos dicen así, ¿verdad? Pero vemos aquí, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. A mí me ha enseñado mucho, por ejemplo, nuestro pastor, el pastor Chuy Olivares. Él se sienta a comer y él sí es de los que come de todo. Yo sé qué comidas no le gustan. Y yo he estado cuando le han servido comidas que no le gustan y se las come de todas maneras. Y gracias, no, pues, tranquilo. Y si tú le preguntas, pastor, ¿qué quieres comer? Lo que sea. Ya cuando hay más confianza, ya te dice específicamente qué quiere, ¿no? Pero, ¿por qué digo esto? Porque cuando le sirven algo así delicioso, pastor, ¿quiere más? Sí, pero no, es su dicho. Sí, pero no. O sea, ¿cómo? Entonces, ¿sí le traigo o no le traigo? No, no me traigas. ¿Pero no le gustó? Sí, me gustó. Pero no. ¿Por qué? Porque ya sería gula, porque ya sería pecado. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y hasta esto, mis hermanos, es para nuestro beneficio, porque si nosotros comemos para la gloria de Dios, ¿qué crees? Nuestro cuerpo va a estar saludable. El templo del Espíritu va a estar más, no presentable, no es por cuestión de fashion o algo, sino por cuestión de salud. Cuando estás bien alimentado, aguantas más, duermes mejor, tienes más fuerzas, a que cuando hay alimentos que no. Pero bueno, no es clase de nutrición. Nuestro propósito entonces es glorificar a Dios, es lo que nos dice el texto, en todo lo que hagamos. Aquí dice, coman o beban o cualquier otra cosa. Y primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, es un poco más específico. O sea, Pablo es general, dice comida, bebida o cualquier otra cosa. Pero Pedro dice en primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Qué tal? Y si no tienes nada bueno que decir, está diciendo Pedro, o diría Pedro en una versión parafraseada, si no tienes nada bíblico que decir, mejor no digas nada, ¿verdad? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, o sea, sirve, latreya, ministre conforme al poder que Dios da,
para que en todo sea Dios que glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando hablamos, cuando comemos, cuando bebemos, cuando ministramos, cuando servimos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Señor, lo hago no con mi opinión, no para mi gloria, no para mi beneficio, no para que me den las gracias, no para que me aplaudan, sino para glorificarte a ti. Y porque no lo hago con mis recursos, lo hago con tu palabra y lo hago con el poder que proviene de ti. Versículo 32 de 1 Corintios 10, para ir finalizando. Pablo termina esta sección con una advertencia, Ahí va, versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Qué tal? Cuando usamos el conocimiento para idolatrarnos a nosotros mismos, mírame qué sabio que soy y yo hago lo que quiera y todos son unos ignorantes y yo hago uso de mi libertad porque yo sí sé y los demás. Cuando hacemos esto, no glorificamos a Dios y como consecuencia somos de tropiezo a otros. Según el texto hay 3 grupos a los que debemos de cuidar. Dice judíos, eso es para ellos porque aquí no hay ningún judío que yo sepa al menos. Pero ellos podríamos decir que representan a los creyentes que por su trasfondo batallan para adaptarse a la libertad en Cristo. No me voy a meter en detalles, pero a lo mejor tú tienes problema con comer algún tipo de alimento, tienes problema con visitar alguna tienda, algún lugar, alguna ciudad, por ejemplo, ¿sí? Yo conocí a alguien quien estaba peleado completamente a muerte con Las Vegas. No, es que esa es la ciudad del diablo. Ok, está bien. Pregunta, ¿es la ciudad del diablo? Le llaman la ciudad del pecado, pero es un strip ahí donde está la perdición. De ahí en fuera hay escuelas, hay librerías, hay iglesias, hasta el presidente fue a una hace poco, ¿verdad? O sea, es una ciudad como cualquier otra, en donde hay un área en donde hay un montón de perdición, ¿sí? Pero bueno, el asunto allí es, ese hermano por su trasfondo, que era bien, así le decían la corcholata, porque acababa en el suelo siempre de tanto tomar, se acercaba allí donde pura perdición y hasta allí él mismo anduvo de perdido y había dicho, no me voy a acercar ahí, porque eso es del diablo. Entonces, no seamos de tropiezo. O sea, si yo voy a Las Vegas, no estoy diciendo que vaya a ir, o sea, o lo que sea, pero si voy, no voy a poner mi foto en el Facebook y le decir, mira, porque no es nada, eres un ignorante. No, eso sería ser de tropiezo, ¿sí? Así que esto es más o menos lo que nos representan los judíos, ¿no? De hecho, en la iglesia primitiva se tuvo que hacer un concilio para que gentiles y judíos pudieran convivir. Eso está en Hechos 15. Bueno, ¿cómo le hacemos para poder coexistir, cohabitar judíos con gentiles? Bueno, se tuvo que hacer todo un concilio, se tuvieron que juntar todos los ancianos, los apóstoles, etcétera, ¿no? Pero dice después el otro grupo, a los gentiles. Estos representan a los creyentes que no tienen prejuicios, ¿sí? Pero a ellos se les debe de cuidar porque son más vulnerables, porque en su ignorancia quizás se lleguen a acercar a las áreas grises y terminen cayendo en pecado. Bueno, a esos también hay que cuidarlos. Si hermanito, o sea, no pasa nada si se toma una cerveza, pero mejor no se la tome, hermanito, ¿verdad? Sí, mejor, ahí muere, mejor nada que ver con eso. Hay que cuidarlos, ¿sí? Pero después dice a la iglesia, y aquí se encierran todos. Como miembros de la iglesia debemos de estar dispuestos a edificar. De eso se trata. El orden de Dios en la iglesia es para cada miembro que sea de edificación. No es buscar que me agraden, sino es buscar cómo puedo edificar. Y nosotros inmediatamente traducimos edificar con estar atrás del púlpito, edificar con estar atrás de un micrófono, atrás de una guitarra, de una batería, etcétera. Es que yo quiero servir a Dios y piensan que eso lo es todo. ¿Sabes que podemos edificar a la iglesia simplemente sirviendo a los demás? Simplemente quizás dándole un saludo a alguien de corazón, mandándole un mensaje a alguien, hola, ¿cómo estás? Supe que estás enfermo, oí que están orando por ti, ¿cómo sigues? ¿Sí? Parándome de mi asiento, estoy sentado aquí esperando a que vengan y me saluden. No, y si yo sabía que en esta iglesia no hay amor, todos son unos, quién sabe qué. Bueno, servir a Dios, pero quieres servir a Dios, ¿verdad? Quieres pararte, que te pongan a cantar o que te pongan a predicar o que te pongan... Servir a Dios en la iglesia es pararme de mi asiento, darle un saludo a alguien, darle una sonrisa a alguien,
darle quizás una ofrenda a alguien, un regalo a alguien, qué sé yo. Hay muchas maneras de edificar a otros sin tener que estar cantando o predicando. Es pensar en los demás antes que en nosotros mismos. Ahora va a añadir a un grupo más para cuidar, en el versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿A qué grupo se refiere aquí? A los incrédulos, ¿sí? Están judíos, gentiles, la iglesia y los incrédulos. Nuestra meta debe ser la meta de Dios. Nosotros como creyentes no tenemos otra meta. ¿Cuál es tu meta? No, pues que llegar a hacer esto, no. Si somos cristianos, nuestra meta es la meta de Dios, que nos dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dice que el Señor desea que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento, que vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la meta de Dios. ¿Cuál debe de ser nuestra meta? La misma de Dios. Esa fue la misma meta de Cristo. El Señor Jesús no procuró su propio beneficio, sino el nuestro. Él no llegó exigiendo derechos, llegó a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa renuncia a sus prerrogativas divinas lo llevó a la muerte en la cruz del Calvario. Y allí Jesús hizo salvable a toda la humanidad y muchos hemos sido salvos. Muchos. Pablo cierra esta sección con una declaración que todos deberíamos de hacer, versículo 1 del capítulo 11. Acuérdate que no había divisiones de capítulos y versículos. Aquí es en donde cierra esta idea, no es aparte, no se corta la idea todavía. Versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Para concluir, ¿cómo huimos de la idolatría a nosotros mismos? Porque el tema es huyendo de la idolatría. Bueno, ¿cómo huimos de la idolatría? No a ídolos, a dioses, sino a este Dios más adorado hoy en día. Este Dios que nos promete en redes sociales, esa plataforma que todos queremos, que me vean y que me vean bien bañado. Por eso, ¿verdad? Nos toman una foto, a ver cómo salí, y hasta le das sus retoques, ¿verdad? Ahora sí ya ponle en Facebook. Sí. Estoy check-in aquí en una tienda exclusiva, en un mall. Pero cuando vas a la Pulga no haces check-in, ¿verdad? Yo nunca he visto a nadie que haga check-in en la Pulga. ¿Por qué será? O en la Marqueta. Aquí en la Marqueta, ¿no? Aquí en Whole Foods, comiendo comida orgánica. Y todos like. Sí. Bueno, eso es de alguna manera un culto a la personalidad. Mostrar algo y que todos me admiren y que en el rancho vean que pues vine a triunfar, ¿verdad? Que a Estados Unidos. Pero ¿cómo huimos de la idolatría nosotros mismos? ¿Sabes cómo? Imitando a Cristo. Lo opuesto a la idolatría, dijimos, es la adoración a Dios. ¿Quién es la máxima expresión de adoración? Jesús. Adoración no tiene que ver con cantar únicamente, es parte de, pero no lo es todo. Hay quienes dicen, adoración son los cantitos lentos, pero adoración es un estilo de vida, es una actitud. La actitud de Cristo, al venir Él, renunciar a sus prerrogativas divinas, hacerse como uno de nosotros, llegar al cumplimiento del tiempo, dar su vida, servir a los demás, todo lo que hizo, eso era adoración. ¿Sí? Solamente vemos registrado en los evangelios una vez que el Señor cantó, antes de la Pascua. Cuando tomó la Pascua, parte de la Pascua era cantar algunos salmos. Y dice la palabra, cuando hubieron cantado el salmo, entonces vino todo lo demás y Jesús estaba ahí. Pero todo lo demás de su vida fue adoración. Jesús mismo fue esa ofrenda a Dios, fue adoración misma, su vida, y Él es la máxima expresión de adoración. Él nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, después de esto vemos un cuadro mucho más amplio de lo que es ser cristiano. Y a lo mejor no te ves ahí y dices, no, ese no soy yo. ¿Son malas noticias? Sí, pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias. La buena noticia es que si estás vivo, tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados. Tienes la oportunidad de decirle, Señor, voy a hacer a un lado mi religión de viernes y de domingo, mi religión en donde hago cosas y no sé ni por qué las hago y hasta las hago de mala gana, ¿sí? Pero, Señor, ahora reconozco que era eso. Yo anhelo tener una comunión, una koinonía con el Padre por medio de ti, una comunión, una koinonía contigo, una comunión verdadera con mis hermanos y poder amarte con el amor que tú has derramado en mi corazón, poder servirte con gozo, es lo que dice la palabra, servir a Jehová con alegría.
Y solo aquel quien ha sido regenerado puede hacer eso. Puede servir a Jehová con alegría. No imitamos al Señor en nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Ahí es en donde está la diferencia. Las religiones te llevan a inclinarte sobre tus esfuerzos, pero el cristianismo no es sobre nuestra fuerza, sino es desde el poder del Espíritu que hemos recibido todos aquellos quienes hemos creído en Jesús. Le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. No terminaremos de agradecerte tantas bondades que has tenido para con nosotros. Tú eres fiel y permaneces fiel. Tú, Señor, no nos centras solamente en una serie de mandamientos y prohibiciones, sino que tú te relacionas con nosotros por medio de una relación de amor verdadero. De tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito, Padre. Jesús, diste tu vida voluntaria. Tú dijiste, nadie me la quita, yo la doy. Y desde ese amor derramado en nuestros corazones, ahora sí haces el llamado y dices, ámame con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ama a tu prójimo desde ese amor, desde ese corazón regenerado. Queremos, Señor, ser una iglesia que fluye en amor, que se edifica, que busca la edificación de otros y no el beneficio personal, que busca el beneficio de aquellos quienes no te conocen, y no solamente es darle cosas materiales, un cepillo de dientes o una despensa, sino que busca verdaderamente que vayan al arrepentimiento, que vengan al conocimiento de la verdad y que disfruten de esta comunión que tenemos contigo por medio de Jesucristo. Queremos, Señor, vivir vidas de adoración y, como dice Romanos 12:2, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. No conformarnos a este siglo, porque este siglo nos enseña a adorarnos a nosotros mismos. Pero tu palabra, Señor, que nos ha transformado, nos enseña que presentemos nuestras vidas en sacrificio vivo, cada día, muriendo a nosotros mismos, renunciando a nosotros mismos. Ese es nuestro culto racional, esa es adoración verdadera. Imitarte a ti es adoración verdadera. Lo demás es idolatría. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias por esta noche. Y, Señor, te pedimos que obres en el corazón de aquellos quienes hayan recibido esta palabra y quizás no te conozcan, quizás hoy se estén dando cuenta de que no se ven en ese cuadro, no se ven reflejados en ese espejo tuyo. Pero, Señor, tu palabra trae a nosotros vida. El oír tu palabra produce fe en nosotros. Que produzca esa fe, Señor. Descansamos en tu obra, no en nuestros métodos, no en nuestras formas, porque no somos nosotros quienes obramos la salvación. No es un ministro, no es la mano de un ministro, no es la oración de un ministro, sino es un corazón que cree y una boca que confiesa para salvación. Y hoy mismo, Señor, tú puedes estar obrando en el corazón de alguien aquí y te esté conociendo y esté naciendo de nuevo, y después tu espíritu le dé testimonio a su espíritu de que es hijo tuyo. A los que le recibieron, a los que creen en tu nombre, les has dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchas gracias, Padre, porque esos somos nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.